en nuestro corazón, y no solamente oída, sino también practicada, Señor, desde nuestro corazón. Así, Señor, ponga el querer y el hacer para que todo lo que vamos a oír, Señor, podemos comprenderlo y así también hacerlo. Amén. Estamos iniciando la serie Las jornadas del proceso. Y el tema de esta noche es: estas cosas sucedieron ejemplo para nosotros. O sea, todo lo que ha sido sombra, en realidad fue escrito, fue planeado para que nosotros podamos ser profundamente enseñados. O sea, que el Espíritu Santo utilizaría esos eventos y hacernos revelarlos en nuestro corazón. Todas, o sea, las disposiciones y los símbolos antiguos es para que sea utilizado en la forma espiritual y lo que es verdad. Amén. Si vamos a leer Hebreos capítulo 9 y el verso 23, dice: fue pues necesario, ¿oyeron?, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. ¿Han entendido este verso? Dice que era necesario que aquellas cosas antiguas eran purificadas y que tenían sus sacrificios. Pero esto, ahora que tiene las mismas cosas celestiales, también requieren unos mejores sacrificios que aquellos. O sea, el escritor de Hebreos, por el Espíritu Santo, hace una diferencia entre las figuras de las cosas celestiales y las cosas celestiales mismas con la palabra mejor. O sea, vamos a recapitular esta idea. Si aquellas cosas antiguas deberían ser purificadas y eran símbolos, cuando más estas cosas que son la verdad, cuánta mayor purificación requieren, ya que son mejores. Usted sabe que la luz atrás del Antiguo Testamento proyectaba la sombra del cuerpo, así como pasa en el mundo natural. Hay una luz atrás de un cuerpo, ¿y qué proyecta? Sombra. Lo primero que vemos, ¿qué es? La sombra. Entonces viene cuando la luz sube y está en posición encima del cuerpo, entonces se proyecta cómo es el cuerpo y no la sombra. Así el Antiguo Testamento con sus ordenanzas de comida, ¿se recuerdan cuántas ordenanzas de comida tenían? De bebidas, de sábados, de lunas nuevas, de días de fiesta, como la Pascua, como los ácimos, como las primicias, como Pentecostés, como la expiación, como las trompetas, como los tabernáculos. Todas aquellas fiestas y ordenanzas eran sombra de lo que había de venir del cuerpo y su realidad. Y eran muchas cosas, contenían muchos significados. Era ampliamente varias cosas para que podríamos entender el consejo de Dios. Es tan importante nuestra conciencia, hermanos míos, sobre las cosas espirituales, que la misma sangre de Cristo está aplicada en esta para purificarnos. O sea, la conciencia es importante para poder adaptar estas sombras y ver su realidad. Hoy estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la época de la realidad y de lo que aquellas sombras, símbolos, alegorías y ejemplos hablaban. Y que por medio de su luz podremos entenderlas y recibirlas como recursos para alcanzar victorias, para alcanzar sus propósitos y un mejor testimonio. El Nuevo Testamento
ha venido a traer un mayor testimonio de aquellos. Cuando hace un mes anuncié en algunos hermanos en que Dios fue por inspiración de que quería que hablaríamos más detalladamente, mucho más detalladamente, en cuanto a las cosas que el antiguo Israel traspasó el desierto, sin tener un recurso en sí. En los días que siguieron, el Señor me dio una gran confirmación con un apoyo estructural de su palabra en cuanto a estas cosas. Y por otro lado, Dios me confirmó cosas dentro del sueño, por lo cual estaba dando testimonio en relación que Dios quiere que ustedes entiendan los detalles que han sucedido a los hijos de Israel por el desierto, porque contienen cosas que les van a aplicar grandes recursos en sus propias vidas. Ok. Lo que aconteció con Israel en sus jornadas en el desierto no era solamente para que lo conozcamos y digamos, bueno, ellos pasaron por el desierto, pero eso no tiene que ver nada conmigo. No, hermanos. Sino que providencialmente aquellas jornadas del Israel al desierto se produjeron, por favor, oigan esa palabra, ejemplos para nosotros. Amén. ¿Por qué se produjeron? Ejemplos para nosotros. O sea, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hasta aquí vemos que ellos también en forma de sombra participaron ¿en qué? En la Santa Cena del Señor, porque ellos bebían y comían de la misma bebida y comida espiritual en forma más extensa. Pero a pesar de esto, o sea, a pesar que ellos participaron en esta cena del Señor, porque comida y bebida había en este curso, era una cena, dice que la mayor parte de ellos no agradó a Dios. Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo. Ellos estaban alimentados de comida y de bebida espiritual, pero no les aprovechó porque parece que su conducta no estaba adecuada con la vida espiritual que requería el Espíritu de Dios. Dice la palabra más adelante, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué sucedieron? Un ejemplo para nosotros. Y están escritas, oigan por favor, para, palabra fuerte ahora, amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, habla Pablo a la iglesia nuevo-testamentaria, mire que no caiga. En cualquier caso, tanto si comen como si beben o hacen cualquier cosa, hágalo todo para gloria de Dios. Pero no sean ocasión de pecado para nadie. Ya se trata de judíos, de paganos o de miembros de la iglesia de Dios. Amén. Interesante esto. Entonces, hermanos, las jornadas de Israel en el desierto eran un ejemplo no para ellos, sino para nosotros. No, parece que no me entendieron bien.
yo quiero que se concentren. Todo lo que sucedió y está escrito en el Antiguo Testamento fue para que sea un ejemplo para usted. Para que realmente sean amonestados y amonestadas, o sea, advertidas de algo que parece tenemos tendencia de repetir. Romanos 15:4 dice algo similar, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, veo que todo lo que está escrito, todo lo que está en las escrituras, está para que ustedes puedan adquirir un mayor conocimiento y apunta una mayor advertencia. Porque estas cosas fueron escritas para nosotros. Yo creo que aquí cae una gran responsabilidad, ¿cierto? O sea, ellos pasaron 40 años para que los que están aquí dentro vean este peliculón de 40 años y que cada jornada, cada situación tenía que amonestarnos algo en decisiones por las cuales nosotros parece que no las tomamos en el Espíritu de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, antes de seguir, yo quiero decirles qué significa amonestación. ¿Qué significa amonestación? Porque dice la palabra que esas cosas fueron escritas para amonestación. ¿Qué es una amonestación? Una amonestación es una advertencia hecha, o sea, una advertencia muy severa, hecha con la intención de evitar que se repita un comportamiento indeseable. O sea, ¿cuál es el asunto que tengo que poner atención? La palabra es repetir. Entonces, nosotros tenemos la tendencia de repetir exactamente lo mismo que aquellos repitieron hace 2000 años atrás, 3000 años atrás, 4000 años atrás. Qué vigente la palabra de Dios. Hay una profunda necesidad de concientizarnos sobre las cosas y detenernos a fijar a los comportamientos, acontecimientos y carácter y hacer todos los cambios necesarios. Y esto, mis hermanos, atención por favor, se trata de nuestra cotidianidad, de cada día, de todo lo que se requiere cada día. A mí, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 10 y en 1 Corintios 11 es moldear nuestro carácter entre situaciones cotidianas y de dificultad, y que nuestro ser responde adecuadamente para el favor y agrado a Dios, y así seguir avanzando. Hermanos míos, vamos a poner atención. Es necesario avanzar. La iglesia en sí, en su nombre, significa salir de. Iglesia, la palabra iglesia en sí, es una palabra griega, eclesia, que significa moverse del llamado, o sea, salir. Es para formar un cuerpo, no como el cuerpo que era antes en el mundo, sino un cuerpo distinto. Y para que este cuerpo distinto sea presente, hay que movilizarnos, hay que cambiarnos, hay que salir del viejo molde y entrar, como hemos hablado otras veces, a un nuevo molde. Ese es un movimiento espiritual. No podemos estar siempre en lo mismo. Hermanos míos, oye por favor, si estamos nosotros en lo mismo, peligramos espiritualmente. Porque eso viene como un cemento que si tú lo dejas, se endurece. Peligroso. Tu pierna es un cemento, tienes que sacarlo rápido, porque en media hora te va a dar mucha dificultad, pero en 2 horas no la puedes quitarla de este molde de cemento.
Por eso se habla de jornadas de tanto en tanto. Lo que Dios nos quiere revelar es preciso y esencial para nuestras vidas. Lo ha dicho en varias ocasiones con ustedes, que Dios nos quiere madurar, nos quiere bendecir. Yo creo mucho en la vida bendecida. Cuando Dios juzga que ya se aprendió una lección, es para comenzar a aprender a otra. Entonces comienza otra jornada. Y yo creo que estamos iniciando una jornada, así mismo como Israel la inició en el primer mes del año, casualmente. Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Hermanos míos, lo que tratamos en Ministerio de Filadelfia, oigan por favor, se trata de actitud, se trata de vida, se trata como ustedes serán bendecidos y no maldecidos. Si hacemos un diagrama, ¿qué es lo que estamos predicando? Estamos predicando el carácter de Cristo. Cómo vivir la mentalidad de Cristo. Cómo decidir a través de la mente de Cristo. Y cómo seremos bendecidos. Claro, una vez que hemos predicado de la salvación, porque el que no está salvo, el resto obviamente no participa. Las jornadas son para aumentar, en realidad, aunque para muchos fue para disminuir en aquella época. Por eso es una amonestación. Los que realmente entendían en el desierto lo que Dios hacía en sus vidas, en medio de la cotidianidad y de las dificultades, y actuaron correctamente, llegaron al fin en la tierra prometida. Y simplemente comieron de sus frutos. Pero hermanos, no comieron todos sus frutos. No comieron todos del gozo y de la paz de la victoria. No comieron todos el sentir que Dios nunca los abandona. Los que no llegaron nunca vieron ciudades conquistadas. Nunca vieron gigantes derribados. Porque simplemente no lo creyeron. El resto estaba contendiendo. Estaban todo el tiempo en disgustos, en desconfianzas, en cansancios, repitiendo la misma actitud. No llegaron, y esto es una realidad espiritual. Por esto el apóstol Pablo dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. En este contexto, el Señor me llevó a Oseas y a Jeremías. En Oseas nos dice que Efraín era como una torta no volteada. ¿Lo recuerdan? O sea, cocinada por un lado, pero cruda en el otro lado. A veces pasamos años en lo mismo. ¿Por qué? Porque nos acomodamos al estado de la quemadura y no queremos salir. Esa cara de la torta ya está quemada, hermanos. Y sin embargo, no queremos cambiarla. Mientras la otra parte se queda cruda a pesar de los años. Cuando entramos a Jeremías capítulo 48, también se nos habla de lo mismo. Nos dice que puesto que Moab estuvo siempre reposado, o sea, estaba de un lado, y no fue trasvasado de vaso en vaso, por esto quedó su olor en él y su sabor no cambió. ¿Me está entendiendo? Vamos a leer el verso. Dice, sobre su sedimento ha estado reposado, habla de Moab, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, o sea, nunca luchó, nunca le pasó la dificultad. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Hay personas que siguen siendo niños en Cristo y no han madurado. Sepan algo, el problema lo tenemos nosotros. Porque sencillamente nos acomodamos de un lado las cosas. Ay, estamos quemados, ya estamos cocinados, ya sabemos, ya hemos oído la palabra, ya la hemos entendido. Pero el Señor
en el Señor hay más cosas. Hay que voltear algo para que realmente la masa sea perfectamente cocinada. Por eso Dios dice a Moab que le enviaría trasvasadores que romperán sus odres y lo vaciarán. Solamente así podrían madurar. Cuando esos odres iban a ser rotos. Y esto, en su forma, Dios me lo mostró. Hay asuntos por lo cual debe romperse el odre para que entonces puede vaciarse de lo que tiene retenido del viejo odre. Eso del camino angosto de llevar la cruz son versículos por allá en el papel, pero nada de ser experimentado, porque el momento que uno se levanta de la cruz, quiere huir de eso. Dice, espérate, no tanto. Somos espirituales, pero no tanto. Y por eso muchos no han sido transformados. Y por eso gran parte del pueblo sigue con lo mismo de siempre, porque no quieren la cruz. Hermanos míos, han sido bautizados en la muerte de Cristo, si acaso no lo sabían. La transformación es cuando la cruz va a participar en sus vidas, espiritualmente, con toda la realidad que esto requiere. Dice la palabra que en sus manos aprendemos una serie de lecciones. ¿Lo creen esta cosa? ¿Saben que cuando usted pasa por la cruz, usted no está fuera de la palma del Señor, usted está en la palma del Señor? Pero eso requiere mucha conciencia, mucha dinámica interna, mucha fortaleza para lograr realmente que cada clavo permanezca en esta cruz. Por esto, cuando Pablo viene a enseñar a los corintios, en el capítulo 1-2, habla de los enemigos de la cruz. Porque todos queremos ser anunciadores de las promesas de Cristo, pero no de la cruz de Cristo. Dice la palabra, vamos a leerlo en 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6 hasta 10. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Por favor, entendemos esta palabra, yo les suplico. ¿Dónde nos humillamos? Entonces quiere decir que cuando usted está humillada, usted está unida con la mano de Dios. O sea, o mejor dicho, la mano de Dios está participando en esta humillación. ¿Estamos aquí, iglesia? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él. Mas, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vemos tanta perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento al pueblo de Dios? Simplemente porque no quieren participar en la obra completa de esta humillación. Es sencillo. Desde que está la cosa estrechando, ya queremos huir de cualquier manera. Y buscamos, oye, por favor, porque lo que vamos a aprender de esas enseñanzas son clave para nuestras vidas. Hermanos míos, lo que vamos a aprender, lo que Dios nos quiere mostrar, es algo muy grande, porque sencillamente, en algo que puede uno sacar, ¿recuerdan de las jornadas y del fuego? Dice, se levantaba el pueblo, se levantaba, perdón, el fuego, se levantaba el pueblo. Se reposaba el fuego, se reposaba. Vamos a leerlo ahora mismo, esas cosas. Esto tiene gran importancia espiritual para nuestras vidas. La jornada, o mejor digo, las jornadas, requieren paciencia y confianza, echar la ansiedad sobre Él, no huir buscando soluciones en cualquier medio, no. Dice uno, pero yo tengo 20 años de ser creyente y todavía parece que sigue con lo mismo de siempre. No puede ser. Los odres viejos, hermanos míos, no sirven para el vino nuevo.
Apréndelo esta cosa, por favor. Lo voy a repetir. Los odres viejos no sirven para el vino nuevo. 20 y 30 años no saben cómo servir. Entonces, este odre debe ser, ¿qué? Roto. Tienen que vaciarse porque parece que el contenido no funciona para Dios. Es algo que realmente se extravía y se distrae con facilidad. Hermanos míos, las viejas estructuras no pueden ser usadas por el Espíritu. Por eso el Señor, para poder dar vino nuevo a su pueblo, se ve precisado a romper los odres viejos y a trasvasar a su pueblo hacia nuevas estructuras desde lo más profundo. Muchos de su pueblo se llenan, se inflan de conocimiento, de nutrientes. Los ves bastante hinchados de conocimiento, pero no se maduran. Por dentro son totalmente inmaduros. Y es un asunto que en esta temporada Dios se nos exige ya hacerlo, porque entonces veremos acercarnos, o sea, madurarse. Veremos acercarnos al horizonte los trasvasadores. O sea, si no nos maduramos, debe haber algo para madurarse. Hay que obtener la manera de madurarse ejercitando los sentidos. Pero si usted no quiere ejercitar los sentidos para madurarse, Dios se ve en la obligación de romper el odre. Para que entonces puede haber una maduración. Y les confirmo que Dios asimismo me lo ha mostrado. No huir no es tiempo de paseos, sino es de una jornada responsable. Entonces, creo que al mandato de Jehová acampamos. Y al mandato de Jehová partimos. Cuando vamos a leer número 33, dice que estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea, Jehová le dijo, escribe todo esto, porque cada jornada es importante, porque va a ser un ejemplo para generaciones venideras. Entonces, él las escribió. Todos esos nombres extraños tienen un alto significado y sus comportamientos muestran qué era que estorbaba a Israel llegar en la bendición. Andar en una jornada, está usted en un proceso. Ahora estamos entrando en un nuevo proceso. Pero antes de seguir con número 33, vamos a leer un poco el texto de Números 9:18. Dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. O sea, no era a lo loco. No era yo siendo ahora mismo que realmente tengo que irme para allá. No. Tenía que estar ante cualquier situación, verificar si esto lo manda Jehová. Si no, debería quedarse sin interrupción al lugar donde les correspondía. Y yo pregunto, si este detallito era una sombra, la cual requería purificación, ¿cuándo más esto en la vida, en el espíritu y en verdad? ¿Cuándo requiere mayor responsabilidad? Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían.
Estas cosas sucedieron, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Pero el Señor le ordena a Moisés que lo escribe, porque esto, algo venía a enseñarnos a nosotros en el año 2019. 20, perdón. Al mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían, guardando el mandato de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. No había interrupción. ¿Por qué interrumpimos un proceso y algo que Dios ordenó? ¿Por qué le provocamos en celos cuando su Espíritu nos ordena una cosa y hacemos otra? Y esperamos entonces ser bendecidos por esto. Mis hermanos, la bendición no viene por su sentir, viene por la obediencia en todo lo que Dios requiere hacer. Y les digo una cosa, pero esto no tiene que ver con el carácter de Cristo. Claro que sí que tiene que ver con el carácter de Cristo. Claro que sí. ¿Quieren oírlo? Porque ahora vino esto. Nada hago por mi cuenta. Hago lo que yo veo. Y hablo lo que yo oigo. Entonces vemos que Cristo es el carácter, es la roca que seguía aquel pueblo, por lo cual mostraba sombras, pero con profunda realidad. Mis hermanos entienden que no solamente estamos leyendo una historia, sino que la intención de Dios es empezar a poner orden en medio de su pueblo y a enseñar a su pueblo a seguir la nube de su presencia. Puede ser que el agua llegue hasta aquí y un movimiento puede ahogarnos. Tenemos que estar seguros lo que Dios está ordenando en este preciso momento. Cuando leemos Romanos 15:4, dice, nos evidencia una gran realidad, porque las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, oyen, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para obtener una paciencia que nos guiará, ¿qué? En la esperanza. La fidelidad de Moisés, por favor, oigan esto, la fidelidad de Moisés no tenía que ver solamente con su propia época. Dios estaba providencialmente siguiendo los pasos de su pueblo Israel, juntamente con Moisés, porque Dios estaba preparando en aquella época un testimonio para esta época. Un mayor testimonio. Hebreos 3, 5, 6 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, para testimonio de lo que se iba a enseñar en el 2020 a cada púlpito, a cada creyente. O sea, Dios estaba trabajando el Antiguo Testamento en función del Nuevo Testamento. Por eso dice en el texto 3 de Hebreos 5, cambiando el personaje, pero Cristo como hijo sobre su casa, a la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y Él gloriarnos en la esperanza. ¿Estamos aquí, iglesia? Dos verdades. A retener la confianza y seremos, ¿qué? Glorificados en la esperanza. Esta noche, la idea que queremos capturar antes que en las próximas enseñanzas vamos a hablar sobre las jornadas, es entender que nosotros estamos llamados para participar en la construcción del verdadero tabernáculo. O sea, ustedes una vez salvos fueron hechos para participar en una construcción, en una edificación. Si no tiene ningún sentido ni siquiera estar en una congregación, si ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. No, aquí ahora mismo viene la segunda parte que sigue la salvación, que se llama construcción del templo. Le voy a explicar. No estamos leyendo el Antiguo Testamento para someter legalistamente a los hermanos a la ley.
como si este fuese el medio de salvación, sino que estamos leyendo el Antiguo Testamento para discernir el cuerpo de Cristo, como se nos ha llamado en la Santa Cena. Por esto, cuando Pablo exhorta en 1 Corintios 11 la Santa Cena, él trae todo el ejemplo de Israel en 1 Corintios capítulo 10 y sigue la Santa Cena y habla de la bebida que ellos han bebido y de la comida que ellos han comido. O sea, entonces, todo esto tiene una idea por la cual Dios quiere que la profundicemos, que la alcancemos a entenderla. Entonces Dios comenzó a entrenar a su pueblo cuando su pueblo estaba esclavo en Egipto y fue libertado a través de la Pascua, a través de la muerte del Cordero y de la cobertura de la sangre del Cordero y de comer el Cordero con panes y levadura. Esta fue la primera Santa Cena en forma de sombra. El pueblo entonces salió libre de Egipto, ¿cierto? Y fue con mucho gozo pasando el Mar Rojo, bautizándose por Moisés en la nube. Y en Moisés, como dice la palabra en los Corintios. Pero salió el Israel como un tropel, no como una tropa. El punto de la cena era para que se convierta en un ejército. Y estamos en una congregación para prepararnos a través de las enseñanzas, del cuidado pastoral, profético, de los evangelistas y los profetas. ¿Para qué? Para que ustedes se convierten a un ejército y no quedarse como un tropel. Por eso es que después del libro de Éxodos, no sigue todavía el libro de Josué, porque había que hacer muchas cosas con el pueblo de Dios para que el pueblo pudiera realmente prepararse en el tiempo de Josué y entonces entrar y tomar posesión de la tierra y de las ciudades tras ciudades. Así cuando el pueblo del Señor recién salió con mucha alegría, pero salió muy desordenado. Pasa también con nosotros. Muchas veces recibimos a Cristo, pero todavía en nuestras vidas hay cierto desorden. Ese orden en nuestras vidas comienza primeramente con la luz. Cuando hay luz, entonces sabemos dónde está el día y dónde está, ¿qué? La noche. Si no hay luz, tú no sabes discernir correctamente y tú haces como tú entiendes. Al principio no había ni día ni noche, todo era una confusión y en desorden. Los árboles con sus frutos, asimismo el hombre como la imagen de Dios, ¿dónde aparecen? Aparecen después del orden y la luz. Él ordenó las cosas y ahora viene la bendición. Si no nos ordenamos desde nuestras casas, si no nos ordenamos dentro de nuestro hogar, es más, si no nos ordenamos dentro de nuestro ser, no pretendemos que vamos a ser bendecidos porque somos cristianos. Lo terrenal queda postrado en el desierto. ¿Lo recuerdan esta cosa? ¿No eran hombres bautizados? Fue ejemplo para nosotros. ¿Qué fue? Ejemplo para nosotros. Pero yo me bauticé en Cristo. ¿Qué importa que te bautizaste? Ellos se bautizaron y se quedaron postrados. Y esto es ejemplo. O sea, esto es ejemplo para que sepas que también contigo puede pasar. Lo terrenal queda postrado en el desierto, pero lo celestial entra en la posición de Canaán y en la construcción del tabernáculo. Amén, correcto. Esto es tremendo. Si nosotros podemos ser capturados de la idea del tabernáculo, mis hermanos, y caminaremos con la identidad que nos corresponde como sacerdotes, su vida va a ser totalmente bendecida. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos tenían los modelos del mundo en su mente, o sea, habían sido salvados y liberados del yugo. Muchos de los parámetros, de los paradigmas de su entendimiento estaban mezclados con el mundo. Eran conforme a Egipto, al comercio. Ellos habían salido de Egipto, pero todavía Egipto no había salido de todo de ellos. Y esto pasa también con nosotros. Es un ejemplo para que sea amonestación para nuestras vidas. Ellos hacían como bien les parecía y no daba resultado. Vamos a ver unos principios fundamentales para avanzar adecuadamente. Amén.
Deuteronomio 12:8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Muchos hacen lo que bien le parece hasta afuera y nos están escuchando, allá por Facebook también. Hay mucha gente que no quiere congregarse. Quieren solamente oír, y esto no es así. No es bien te parece, no. Aquí hay una orden y hay un llamado y dice que este llamado es para que tú te perfeccionas a través de los 5 ministerios dentro de una congregación para la obra del ministerio. A menos que tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres pastor. Entonces tú necesitas a nadie más que te enseñe. Porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y la heredad que os da Jehová nuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. El primer evento es la humillación de Jordán. Una vez incorporados en el cuerpo de Cristo, no podemos hacer como bien nos parece, sino aquello que se nos ordena en forma congregacional y en forma de la unidad del cuerpo. Y para entrar en heredad, ¿hay alguien que no quiere heredad? Que me la pase a mí. Yo quiero heredad. Ustedes quieren heredad. Para entrar en heredad, primero hay que entrar al reposo. Y donde su nombre está elevado. Esto quiere decir orden según nuestro sacerdocio. En el Antiguo Testamento, los levitas estaban en el reposo de Dios dentro del tabernáculo porque Dios tenía el absoluto control de sus vidas. Esto sucede ahora mismo en la época nuevo testamentaria, ya que todos aquí somos sacerdotes llamados a vivir primeramente para el reino de Dios. ¿Qué ocupación tenían los levitas? El reino de Dios. ¿Sí o no? Los levitas existían para buscar el reino de Dios antes que todas las cosas y pasarlas al pueblo. Ahora nos dice a nosotros, busquen primero el reino y todo vendrá ¿qué? Como añadidura. O sea, tú eres un sacerdote también, en forma espiritual. Y para entrar en la heredad entonces primero hay que entrar ¿qué? Al reposo. ¿Estamos aquí, iglesia? Para entenderlo, Dios empieza a dar la orden de edificar un tabernáculo conforme al modelo que Él quiere. Ahora atención, el apóstol Pedro dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pedro tenía en su mente Éxodo. O sea, ahora, cada congregación, cada iglesia, cada pastor y sus ministerios tratan de enseñar, de hacer concientizar al pueblo que ellos están edificándose como una casa espiritual y sobre todo como un sacerdocio. Lo dice la palabra. En los capítulos 25 y 26 de Éxodo aparece la edificación del tabernáculo, pero en los capítulos 27 y 28 aparece el sacerdocio. Nosotros tenemos que funcionar como un sacerdocio. Un sacerdote hace primeramente todo lo que le corresponde hacer en relación con el reino de Dios. Y todo vendrá por añadidura. En esta vida, discúlpame, ¿de qué estamos luchando? ¿No es acaso que estamos luchando por las añadiduras? ¿No es verdad que estamos luchando qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo vamos a pagar esa cosa, cómo vamos a pagar la otra, cómo? Todo esto en el fondo es una añadidura que el Señor dice, si usted se concentra en esta realidad, Dios tiene una forma de controlarlo en forma abundante. Por eso el apóstol Pedro nos dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nuestra edificación y nuestro crecimiento
está fundamentado en la realidad espiritual de cada creyente como un sacerdote. Tienes que comprenderlo. Tú estás aquí para que tú sepas que tú eres un sacerdote y que tú vas a edificarse en esta dirección. En este tabernáculo aparecen las distintas variedades de los sacrificios. ¿Recuerdan? El sacrificio por las transgresiones, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de paz, ofrenda mecida, holocausto totalmente quemado, la ofrenda de harina mezclada con aceite, la ofrenda de grano y todas aquellas clases de ofrendas y sacrificios que representaban los diferentes aspectos de la obra única del sacrificio del Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre. Tan importante esto, que todos esos sacrificios entraron a Cristo. Sin embargo, todas esas cosas, todos esos sacrificios, tenían un elemento esencial, tenían una dirección, que Cristo ahora las lleva a comprenderla en el Espíritu y en verdad. Tan rico y tan profundo el sacrificio del Señor, que Dios el Padre tuvo que simbolizarlo a través de muchas clases de sacrificios en el Antiguo Testamento. Recién, en el libro de Números, cuando Dios levanta un solo tabernáculo y un solo sacerdocio colectivo, donde todos los ministros trabajaban en coordinación para edificar una sola casa para Dios, eso era la figura. Entonces se forma, por favor, aquí estoy llegando a una idea interesante, se forma un ejército, el ejército de Israel, alrededor del tabernáculo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Y en cada lado habían 3 y 3 de las tribus de Israel, 3, 6, 9, 12. 3 puertas. Ellos, aleluya, en realidad, en el centro del tabernáculo, se está alimentándose como un ejército para que puedan conquistar las ciudades y los gigantes en la tierra prometida. Era necesario que el corazón de este ejército era que sea un templo espiritual. Concientiza esas cosas. Eso es lo que tú eres. De ahí viene toda tu fuerza. Como casa espiritual. No entras en vagar como a ti te parezca bien, sino cómo fue escrito. El modelo de tu victoria está escrita. El centro es el tabernáculo, es el templo de Dios. Así como en la Nueva Jerusalén hay 3 puertas del norte, 3 al oriente, occidente y 3 puertas al sur. Dios empieza a poner orden en sus ejércitos para que pudieran después prepararse, alistarse para poder entrar a poseer la tierra conforme al modelo de Dios. Pero fíjense, en el centro está ¿qué? El tabernáculo, o sea, el cuerpo de Cristo que alimenta a sus ejércitos para la posesión. Este es el momento de discernir el cuerpo de Cristo. Estamos aquí, iglesia, lo estamos entendiendo, ¿eh? Entonces, si llega la hora de Josué, cuando el pueblo del Señor empieza a tomar ciudad tras ciudad, va a llegar el momento de la conquista, pero no sin que antes usted sea alimentado de eso, sin que el orden está presente en sus vidas, sin que la obediencia participa en todos los aspectos. No puedes entrar en desorden. Si ellos hubieran seguido como un tropel y no como la tropa que fue formada en números, no se hubieran podido tomar la tierra. Por esto, algunas veces las migajas nos tranquilizan. De hecho, cuando nos seguían al pie de la letra las instrucciones de Dios, aún eran derrotadas. ¿Sabe por qué? Cuando dejaban algún anatema, algo que ellos dejaban que Dios no quería, pero ellos se hacían los tontos. Decían, esto no importa. Yo voy a tomar esta cosa para mi beneficio. ¿Recuerdan lo que pasó en aquella ciudad? Exactamente. Todo eso es ejemplo para nosotros. Algunas veces, en forma sutil, tomamos el anatema sin darnos cuenta. Este hombre allá a lo mejor decía, son 2 cosas que no tienen mucho sentido, dinero que presentan. Pero muchas veces, unas formas de codicia, ejemplo para nosotros, era que traía la derrota total. Hay derrotas en nuestras vidas, hay que escudriñar por qué las hay. ¿Por qué hay derrotas entonces en ciertos sectores de nuestras vidas?
Todas esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Lo que van a oír en los próximos días va a ser muy interesante. Van a ver propio carácter. Van a ver cómo realmente hemos tomado hasta decisiones apresuradas, creyendo que estamos tras la nube, la presencia, y lo hicimos simplemente en nuestra presencia. Por eso debemos escudriñar y alimentarse en todas esas verdades para tomar las ciudades que faltan sin ser derrotados. Si somos fieles en lo poco, estaremos preparados para el mucho, pero si no, estaremos dando vueltas y vueltas en el desierto. Y nos habrá dejado la nube de la presencia de Dios. El desierto no es para toda la vida. Tiene su tiempo, tiene su momento. Estamos de acuerdo. Dios te conduce de esto. Pero es a un tiempo, es un tiempo. Y creo que esta jornada podemos nosotros salir del desierto de algunos sectores de nuestra vida. A lo mejor en la otra jornada Dios hará otra cosa en otra área en su vida, emocional, sentimental, económica, lo que sea. Pero en todas estas cosas tú tienes que centralizarte como un sacerdote que está alimentándose de ¿qué? ¿De dónde? Del templo, de la casa donde está la voz de Dios. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora y se apaga. No, sino que va en aumento, va en aumento. Este año buscamos el aumento de esta luz. La senda de los justos es el camino. Y el camino es el Señor Jesús, que ha sido conocido y comprendido por su iglesia a medida que Él se va formando a su pueblo. O sea, toma posición y conduciendo a su pueblo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. La intención de Dios era que se escribieran para amonestarnos a nosotros. Las amonestaciones, si las recibimos, aprendemos a desviar el camino de la maldición. Una amonestación viene para bendecirte, para decirte, no ahí, porque ahí hay maldición. No sigues haciendo esta cosa. Dios quiere bendecirte. El orden de Dios y lo que Él manifiesta no es hacerla como bien nos parezca, sino en pleno sometimiento. Ellos saborearán las victorias sobre los más feroces enemigos. Sí, se van a ver. Van a ver cómo va a prevalecer ante los enemigos de su alma. El gozo y la paz y la plenitud de Cristo es para la iglesia. Dice la palabra de Ramesés, allí en Egipto, donde estaban haciendo ladrillos los israelitas para el faraón Ramsés, en una ciudad, Ramesés. De ahí salieron ellos. De Ramesés partieron en el mes primero. Luego, en el verso 5, dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Allí en Sucot acontecieron ciertas cosas y el pueblo aprendió ciertas lecciones. Pero luego, dice el verso 6, salieron de Sucot y acamparon en Etam. ¿Sabe una cosa? En cada una de estas ciudades los llevó Dios. No dijeron la mitad vamos para Sucot y la otra mitad vamos para Etam. Fue la presencia de Dios. Era precisa. Él ha diagramado una cartografía que tú tienes que pisarlas. Porque allí Dios te va a enseñar algo. Algo que vas. Oye, por favor. Y yo ahí termino. Si usted vence los gigantes que están dentro de vosotros, usted tiene la vida abundante garantizada, porque los que absorben la vida abundante son los gigantes que hay dentro de nosotros. Si lo vencemos estos, nosotros vamos a alcanzar mucha y vida abundante. Pero ahí comienza la obra, a nosotros. Y es el momento que tú lo hagas bien. Es el momento que tú lo puedes entender. Cada uno de esos extraños nombres era una estación a la que la nube de Dios guiaba a su pueblo. Dios guía a su pueblo a tener cierto tipo de experiencias para aprender ciertas lecciones. Y cuando ya el grueso del pueblo que ha de avanzar ha aprendido esas lecciones, la nube
se levanta y los guía a aprender otra lección hasta llegar en la tierra prometida. Y eso es necesario hacerlo así, porque si no nos va a pasar una cosa, nos quemamos por un lado y nos quedamos crudos por el otro lado. La madurez requiere una rotura, un rompimiento. Ese rompimiento es para vaciarte de ti mismo. ¿Qué yo dije ahorita? Que hay gigantes dentro de nosotros que se oponen a la bendición. Entonces tenemos que vencer estos gigantes, estos asuntos que nos tiranizan dentro de nosotros. Una vez que podemos controlarlos, cortando sus cabezas, usted está apto para conquistar ciudades y tesoros que Dios ha preparado para sus vidas. Yo creo en la vida abundante y estamos listos para dar este camino. Creo que esta nueva jornada 2020 tiene muchas enseñanzas y nos va a acercar a la gran bendición y la madurez. Porque Dios me mostró que al fin nos maduramos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias porque con tanto amor has permanecido fiel en nosotros. Gracias, Señor, porque tú no has abandonado esto, sino que nos has guardado y nos has guiado hasta tus grandes verdades. Esta noche, Señor, levantamos nuestras manos ante ti y nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tú nos fortaleces de todo aquello que tú has preparado para lograr alcanzar. Te damos las gracias, Señor. Estamos aquí presentes para aprender, pero también para ejecutar en orden tu perfecta voluntad. Señor, te pedimos que tú ordenas nuestras vidas. Corta, circuncida por Cristo todo aquello que nos une con el mundo, todo aquello que está confabulado con la concupiscencia de la carne. No queremos ser carnales. Queremos, Señor, esos gigantes que están dentro de nosotros, que nos quieren dirigir nuestras vidas, queremos derrotarlos. Queremos derrotarlos desde la raíz. Y queremos ser aquellos que comprenden, entienden y ejecutan tu perfecta voluntad. Señor, hemos nacido para vida abundante. Nos has llamado para vida abundante. Tu iglesia es para un mejor testimonio. Si tú has purificado aquellos instrumentos del Antiguo Testamento, ¿cuándo más, Señor, los instrumentos que somos ahora nosotros mismos para la gloria de Dios? En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, estamos entrando y vamos a seguir esta jornada hasta alcanzar la victoria. Dios lo bendiga grandemente. Amén. Gloria.